Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Cómo está? Pues aquí mejor. ¿De qué andabas malo, hijo? Yo no era mi mamá. Tuvimos que ir a hacerle un examen porque anda mala. Sí, y ya está Sí. bien. Pues no tan bien porque pues nos dieron una mala noticia. ¿Qué tuvo? Tiene principios de cáncer. Ay, qué caray. Sí, No, porque se atienda, va, y tome el medicamento que le digan y pues, echarle ganas, hijo. sí, no, de hecho, este, como tiene cáncer en la matriz, en el cuello, creo, el cuello de la Sí, matriz, pues se la vamos a quitar. ok. Vamos a ir a que la operen para que se la quiten, porque le dijeron que para que no avanzara, no expandiera más órganos, Pues sí, que eso sí, tenía pues, que ser de ya. sí, no, que se cuide mucho y echarle muchas ganas. Y hay que Sí, apapacharla mucho. sí, Así es. No, pero vas a ver, Dios es muy grande y va a ser todo muy rápido y vas a ver que todo va a salir bien. sí, Así es, ¿no? Pues las noticias, sí. pues sí. Buenos días, Flor, ¿cómo amaneció? Bien, bien, profe. Qué bueno, todo en orden. Ya estoy nomás dando chance a ver si se conecta más gente, si no ahorita empezamos. Yo pensé que eras tú el que andabas medio malón, No, yo no era mamá. pues sí, Sí. Por eso avisé, porque como ahí en el hospital son bien tardados, claro. No, después qué no me iba a bueno, poder meter no me iba a poder meter a las clases. pues sí, Sí, pero- no, pues está bien. Lo bueno es que, pues ya avisaste y todo, estábamos sí, esperados, así es. ¿Cómo se han sentido en las clases? ¿Bien? sí, No, pues está bien, así es, está bien. y luego siempre me han dicho cuándo vamos a regresar. Se supone que ya, pero pues, no nos da luz verde la secretaría. Estamos nada más esperando que nos dé luz verde para poder empezar, Okay. pero pues todavía no nos dan luz verde. ¿Cómo está, Devani? Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Y usted? También, gracias a Dios, todo bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Al fin ya sé que somos los de siempre. Este, vamos a ver un tipo de resumen de lo que hemos estado viendo en estos días.
para que sepan, ¿verdad? Dice, la química nos ayuda a entender la naturaleza de todas las sustancias que constituyen a las células, a los organismos y a la tierra, el agua y la atmósfera. Toda sustancia consta de uno o más elementos, de los 92 elementos presentes en la naturaleza. Los más comunes en los organismos son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y nitrógeno. Además, los organismos tienen cantidades menores de muchos otros elementos, entre ellos calcio, fósforo, potasio y azufre. Vamos a ver un resumen también de los términos importantes relacionados con la base química de la vida. Por decir, vimos lo que era un elemento, perdón. El elemento es una forma fundamental de la materia que ocupa espacio, tiene masa y no puede dividirse en formas distintas de materia por métodos físicos o químicos ordinarios. Ahora vamos a ver lo que es un átomo. Es la unidad más pequeña de un elemento que aún retiene las propiedades características de dicho elemento. El protón positivo son partículas con cargas positivas del núcleo atómico. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones, que corresponde al número atómico. Un protón que carece de electrón girando a su alrededor es un ion hidrógeno, H positivo. Y luego vamos a ver lo que era un electrón negativo. Se supone que es una partícula con carga negativa que puede ocupar un volumen en el espacio orbital en torno al núcleo atómico. Los electrones pueden compartirse o transferirse entre los átomos. Y luego el neutrón. El neutrón es la partícula sin carga del núcleo de todos los átomos, con excepción del hidrógeno. Para un elemento dado, el número de masas es el número de protones y neutrones en el núcleo. Ahora vamos a ver lo que es la molécula. Unidad de la materia en la cual dos o más átomos del mismo elemento o de elementos distintos se encuentran unidos. Ahora vamos a ver lo que es un compuesto. Molécula compuesta
de dos o más elementos distintos en porciones invariables. El agua constituye un ejemplo. Ahora vamos a ver mezcla. La mezcla de dos o más elementos en proporciones que generalmente varía. El isótopo es una o más formas de átomos elementales que difieren en su número de neutrones. Los radioisótopos, isótopo inestable, que tiene un número no balanceado de protones y neutrones, que emiten partículas y energía. El marcador es la molécula y sustancia a la cual está unido un radioisótopo, junto con los dispositivos marcadores. Se emplea para identificar el movimiento o destino de la sustancia en alguna vía metabólica en el cuerpo o en cualquier otro sistema. Y luego vimos lo que era el ion. El ion viene siendo un átomo que ha ganado o perdido uno o más electrones, adquiriendo así carga ya sea negativa o positiva. El soluto, cualquier molécula o ion disuelto en algún disolvente. Y la sustancia hidrofílica, molécula polar o región molecular que puede disolverse fácilmente en agua. Sustancia hidrofóbica es una molécula no polar o región molecular que puede disolverse fácilmente en agua. La sustancia hidrofóbica es una molécula no polar o región molecular que resiste fuertemente a la disolución del agua. El ácido es una sustancia que dona hidrógeno positivo cuando se disuelve en agua. La base es una sustancia que acepta hidrógeno positivo cuando se disuelve en agua. Y la sal es un compuesto que libera iones distintos de hidrógeno positivo u oxígeno e hidrógeno negativo cuando se disuelve en agua. También vimos que los elementos constan de átomos. Cada átomo tiene uno o más protones con carga positiva y un número igual de electrones con carga negativa. Y con excepción de los átomos de hidrógeno, uno o más neutrones sin carga, los protones y neutrones ocupan la región central o núcleo atómico. La mayoría de los elementos tiene isótopos que son dos o más formas de un mismo átomo, que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Un átomo interacciona con otros dependiendo del número y ordenamiento de sus electrones, que ocupan orbitales, volúmenes en el espacio
en una serie de capas en torno al núcleo del átomo. Cuando el átomo tiene orbitales no llenos en su capa más externa, tiende a formar enlaces con los átomos de otros elementos. Un átomo puede perder o ganar uno o más electrones y transformarse en un ion con carga positiva o negativa neta. De manera general, un enlace químico es una unión entre las estructuras electrónicas de los átomos. En un enlace iónico, un ion positivo se une a un ion negativo por la atracción mutua de sus cargas opuestas. Los átomos a menudo comparten uno o más pares de electrones y forman enlaces covalentes simples, dobles y triples. El compartimento de electrones es equitativo en los enlaces covalentes no polares y es desigual en los enlaces covalentes polares. Los átomos que interaccionan no tienen carga neta general. El enlace es ligeramente negativo en un extremo y ligeramente positivo en el otro. También se dice que en el puente de hidrógeno, un átomo con enlace covalente, por ejemplo, el oxígeno, que tiene una leve carga negativa, es atraído débilmente hacia la carga débilmente positiva de un átomo de hidrógeno que participa en un enlace covalente distinto. Los tres átomos de la molécula de agua, dos hidrógenos y un oxígeno, están unidos por enlaces covalentes polares. La polaridad de la molécula de agua permite que se formen puentes de hidrógeno entre moléculas de este tipo. Estos puentes de hidrógeno constituyen la razón por la que el agua líquida resiste los cambios de temperatura más que otros líquidos. Presenta cohesión interna y disuelve con facilidad sustancias polares o iónicas. Estas propiedades afectan considerablemente la actividad metabólica, estructura, forma y organización interna de las células. La escala de pH asigna a las soluciones un número
que refleja su concentración de iones de hidrógeno positivo. El rango típico es de 0, la concentración más alta, o 14, la más baja. A pH 7, las concentraciones de iones H positivo y OH negativo son iguales. Los ácidos liberan iones de hidrógeno positivo en agua y las bases se combinan con ellos. Los sistemas amortiguadores ayudan a mantener los valores del pH de la sangre, de los líquidos de los tejidos y del líquido en el interior de las células. A ver, ahora yo les voy a preguntar, ¿qué es un elemento? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un elemento? ¿Nadie sabe lo que es un elemento? Es lo que constituye la base de una cosa, ¿no? Así es la masa, es la materia, lo que ocupa algo en el espacio. Así es, muy bien, Kevin. Ahora vamos a mencionar el nombre de 4 elementos y sus símbolos, que constituyen más del 95% del cuerpo de todos los seres vivos. ¿Alguien sabe qué elementos tenemos en nuestro cuerpo? El oxígeno, Oxígeno, muy bien. ¿Qué más puede tener nuestro cuerpo? Calcio, Calcio, muy bien. hidrógeno, Hidrógeno, muy bien. nitrógeno, ¿Perdón? nitrógeno, Nitrógeno, muy bien. Ahora sí, vamos bien todos. ¿Alguien me puede definir o explicar qué es un átomo? tiene propiedades de un elemento, Son las propiedades más pequeñas de un elemento, así es. Muy bien, Devani. ¿Qué es un isótopo? Es un átomo que pertenece al mismo elemento químico. Así es. Y también son una o varias formas de un átomo que difieren en su número de neutrones. Eso es lo que es un isótopo. ¿Y qué es un radioisótopo? El radioisótopo viene siendo un isótopo inestable. ¿Por qué?
porque tiene un número que no está balanceado de protones y neutrones. ¿Ok? ¿Cuántos electrones pueden ocupar cada orbital en torno al núcleo atómico? ¿Alguien sabe cuántos electrones? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Claro. ¿Cuántos electrones pueden ocupar cada orbital en torno al en torno al núcleo atómico? El máximo, ¿se acuerdan? En una órbita, ¿cuántos eran? 8. ¿Podíamos poner 17 protones, 20 protones en positivo o no? ¿O cuántos podíamos poner? Por decir, en una primera capa se podía poner nada más uno. Y luego en el que tuviera dos capas, se podían poner 4 y 2. La pregunta fue, ¿cuántos electrones? 4 y 2 serían 6 electrones. En otras, cuando había cuatro capas, por decir, el calcio tenía 20 protones positivos y 20 electrones negativos. Ahora bien, ¿cuántos? ¿Qué es una molécula? Es la partícula más pequeña. La molécula viene siendo la partícula más pequeña. Pero las moléculas vienen siendo cuando van acompañadas dos o más átomos, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué viene siendo un compuesto? Por decir, el agua viene siendo un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos, ¿qué? Porque tiene dos Elementos, átomos. ¿verdad?
porque tiene dos elementos químicos. Tiene un hidrógeno y tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces a eso ya se le llama compuesto porque se unen dos moléculas o más elementos en porciones invariables. ¿Qué es una mezcla? Es un material formado por dos o más compuestos unidos. Muy bien. Es una mezcla de dos o más elementos en proporciones que generalmente varía, así es. Ahora, ahí voy, es que en un segundo porque aquí ya estoy todo picoteado. Los electrones tienen carga positiva, negativa o cero. Negativa. Negativa, muy bien. Los átomos comparten electrones de manera desigual en un enlace iónico, covalente polar, covalente no polar o puente de hidrógeno. ¿Cuál creen que sea? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que Claro que sí. Los átomos comparten electrones de manera desigual en un enlace iónico, covalente no polar, covalente polar o puente de hidrógeno. Covalente polar. ¿Entendés? Covalente polar. Así es, covalente polar. La siguiente, la molécula individual de agua presenta polaridad, capacidad para formar puentes de hidrógeno, notable resistencia al calor, hidratación similar a una esfera, A y B también, o todas las anteriores.
Es la hidratación similar a una esfera, ¿no? Sí. Jóvenes. ¿Cuál La dijo, profe? siguiente, el agua líquida forma esferas de hidratación en torno a qué? A solventes, moléculas no polares, moléculas o iones. Forma los iones, ¿no, profe? Así es. Moléculas y iones. Los iones de hidrógeno positivo constituyen la base de los valores de pH. Son protones no enlazados. Son los blancos de ciertas soluciones amortiguadoras. Están disueltos en sangre. Tanto A y B o todos los anteriores. Aquí viene siendo, constituyen la base de los valores del pH y aparte son protones no enlazados. Ok. Ahora bien, para ustedes, ¿qué es el ácido? ¿Qué es el ácido para ustedes? Es como el vinagre o frutas que no han madurado, que tienen su sustancia así como que altera, no sé. Así es. El ácido es una sustancia que dona hidrógeno positivo cuando se disuelve en agua. ¿Y qué es una base? La base viene siendo una sustancia que dona hidrógeno positivo cuando se disuelve en agua. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna duda hasta aquí, jóvenes. No, No, profe, todo No. bien. ¿No hay? No. Bueno, entonces, hoy es jueves. A ustedes ya no los veo hasta el día de mañana con la materia de español. Si no hay dudas, pues nos vemos el día de mañana. ok. Está bien, profe. Sí, está bien. Cuídense mucho. Igualmente, profe, gracias. Bye, bye. ¿Perdón? Igual. Que igual, Ok. profe. Perdón, es que se oye muy lejos. Está bien, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Que descansen. Bye.